Hola, buenos días, estudiosos, ¿cómo están? Bueno, de nuevo soy yo, Eduardo Castaño, el profesor asignado para esta asignatura. Y nada, les doy la bienvenida a esta videoclase, la última videoclase que tendremos en nuestra asignatura de perspectiva estratégica. Y nada, pues quiero como darle la bienvenida a todos los que pues se puedan conectar a esta videoclase, los que no, pues entonces les mandaré el link para que puedan conocer esta videoclase y pues el tema que vamos a tratar el día de hoy. Espero pues sea de mucho interés y si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor me la hacen saber a través de los canales de comunicación que ya todos ustedes conocen. Entonces, hoy les tengo preparado una presentación y se las voy a compartir para iniciar nuestra videoclase. Bueno, entonces nuestra presentación del día de hoy trata acerca de la gestión del cambio y la gestión del conocimiento. El objetivo principal es conocer las principales definiciones de la gestión del conocimiento y gestión del cambio y su aplicabilidad en la organización. Entonces, vamos a comenzar primero por qué es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es el provecho y uso de los recursos disponibles con el fin de crear un entorno donde la información es asequible a los individuos quienes adquieren, comparten y usan dicha información para desarrollar su propio conocimiento, promoviendo su aplicabilidad en beneficio de la organización. Esta definición es de Harman and Braidlett del año 2000. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el conocimiento? El conocimiento lo podemos encontrar en las personas, en los procesos, en el contexto y en los objetos. Todo esto es el gestión del conocimiento. Recuerden que cada cosa, digamos que nosotros tenemos interacción en la organización, cada cosa tiene un conocimiento y tiene un fin específico, el cual, digamos que nos da digamos que todas las herramientas para poder, digamos que unir todas estas conocimientos que tenemos y crear un conocimiento mucho más macro acerca de de algún proceso o alguna herramienta en específica que la persona pues quiera desarrollar dentro de la organización. El conocimiento es el conjunto del conocimiento que tenemos en la cabeza más el de los objetos que utilizamos. Lo que les decía, digamos que desde que nosotros nacemos empezamos a recibir, digamos que información, la cual a medida que vamos teniendo experiencia, a medida que vamos, digamos que leyendo, a medida que vamos conociendo otros temas, pues esta información va creciendo y cuando digamos que tenemos que encontrarle solución a algún problema, alguna situación en específico, pues digamos que con nuestra experiencia podemos, digamos que generar un conocimiento mucho más amplio. Un proceso nos permite tener establecidas ciertas maneras de hacer las cosas, maneras que a lo largo del tiempo se ha comprobado que funcionan y que te ahorran el trabajo de tener que repensar cada vez que haces lo mismo. En la organización eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad no nos dijera como que, bueno, ustedes tienen que definir los procesos y los procedimientos para hacer tal o X actividad, digamos que no sería posible, digamos que la empresa tenga una continuidad en el negocio que se espera y de los procesos. Porque las personas, pues digamos que serían las que conocen este proceso, entonces la persona se volvería, digamos que indispensable en la organización. Recuerden que hoy en día las personas no son indispensables en ninguna organización y por eso están establecidos los procesos y los procedimientos desde el inicio o desde antes de comenzar eh, digamos que el funcionamiento de X o Y proceso. Por eso es importante que si una persona conoce mucho de un proceso y ese proceso no está, digamos, establecido en un manual o está establecido en un procedimiento, entonces hacer ese procedimiento porque el día que la persona se vaya, pues ese proceso va a quedar en stand-by hasta que otra persona venga, conozca el proceso y digamos que lo modifique según su experiencia. El contexto es lo que permite interpretar el conocimiento, lo que te permite transmitirlo. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en un contexto organizativo y trabajamos, por ejemplo, con otras personas, es interesante porque todas las personas van a hablar acerca de cómo hacen un proyecto, cómo hacen una actividad y las personas pueden conocer, digamos, lo que hace Juana y lo que hace Pedro y yo, Eduardo, pues entonces voy a unir ese conocimiento que estas dos personas me dijeron para hacer de mi proceso un proceso mucho más efectivo, un proceso mucho más eficiente.
Los procesos fundamentales de la gestión del conocimiento. Ambos procesos se interrelacionan y pueden trabajar por separado, ya que para poder crear conocimiento tuvo que haber un proceso de transmisión, ya sea a través de la experiencia o vivencias. Esto hace que el conocimiento en las organizaciones mejore y se utilice en su quehacer. Entonces, digamos que los procesos que se interrelacionan acá son la creación y la transmisión. ¿Esto qué hace? Cuando yo creo un conocimiento y cuando yo transmito un conocimiento, lo que yo hago es hacer o, digamos, sí, o crear un conocimiento mejorado y mucho más útil para cierto proceso o cierto procedimiento dentro de la organización. Lo que yo les contaba, cuando uno adquiere experiencia, por ejemplo, eh, perdón, cuando uno adquiere, por ejemplo, el conocimiento en la universidad, uno llega a la organización con unas bases teóricas fuertes que lo que permiten es, digamos que, permitirme a mí como empleado, como profesional, desarrollar mi actividad. Pero también, digamos que a través de las experiencias profesionales que yo he tenido con anterioridad, lo que yo puedo hacer al asumir, digamos, una responsabilidad diferente en la organización nueva, o en la organización, pero en otro proyecto, lo que yo hago es unir estos dos conocimientos que tengo de experiencia y de conocimiento teórico, y lo que hago es generar un proceso mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más eficiente, para que la organización, digamos que tenga resultados mucho más importantes y mucho más fuertes dentro de la organización. La gestión de conocimiento, digamos que recuerden que la gestión de conocimiento hoy en día es una de las ventajas competitivas mucho más grandes, digamos que a nivel global, ¿sí? Cuando las compañías, perdón, tienen una gestión del conocimiento fuerte y digamos que su gestión del conocimiento es amplio y digamos que la información no es segmentada y la información es compartida con todas las personas de la organización, lo que hace esta empresa es crecer porque, su información es mucho más amplia y porque siempre generan conocimiento. Los empleados siempre están en constante movimiento y lo que hacen es alimentarse, por ejemplo, de las tendencias y de las actualizaciones, por ejemplo, que ocurren en el mercado. Lo que hacen es traerlo a la organización y complementan ese conocimiento para poder, digamos que, generar competitividad. Entonces, el capital organizativo, pues tenemos, digamos, una cultura corporativa de procesos o una propiedad intelectual. Digamos que esto se transmite paso a paso y digamos que de escalón a escalón, cuando una persona nueva llega, pues yo la preparo, yo le informo cómo se hace el proceso, esta persona pues digamos con su experiencia y con su conocimiento teórico anterior, viene y modifica y lo que hace es mejorar continuamente cada uno de los procesos. El capital relacional, porque entre sus compañeros, entre sus clientes y entre sus proveedores también generan conocimiento, porque al yo, por ejemplo, trabajar de la mano con clientes, sí, de yo conocer cuál es la necesidad de ellos, cuál es la expectativa de ellos respecto a un producto o a un servicio, lo que yo hago es poder, digamos que proponer ideas nuevas para un proceso, perdón, para un producto o un servicio mucho más eficiente y así atraer muchos más clientes. Y con los proveedores, porque los proveedores también digamos que son empresas apartes que lo que hacen también es generar conocimiento y generar procesos que hagan que esta empresa, pues digamos que sea estable en el tiempo. Y lo que yo hago es alimentarme de ese conocimiento que me están dando para poder generar conocimiento interno a mi organización. El capital tecnológico, entonces, pues es la experiencia, es el know-how y es la innovación, el desarrollo y la investigación que tiene cada organización. El capital tecnológico es muy importante hoy en día, ¿por qué? Porque todas las empresas tienen, digamos que sus manuales y sus procesos en un sistema informático, lo que permite que ese sistema informático no se vaya, digamos, a perder la información mucho más fácil como antes que la información se guardaba en papel. Entonces, por ejemplo, ocurría una inundación o, por ejemplo, el techo, no sé, se caía por las lluvias, el papel pues quedaba todo dañado y la información que había allí pues no se podía recopilar, digamos, de una manera muy efectiva. Entonces, hoy en día, gracias al capital tecnológico que tenemos, digamos que la información se puede guardar mucho más fácil, lo que permite entonces hacer procesos estadísticos mucho más específicos, mucho más claros y me ayudan a mí a hacer una proyección acerca de lo que yo quiero conseguir, por ejemplo, el año entrante o mi organización, como la veo en unos 10 años, según mi análisis, por ejemplo, de venta. ¿Vale? La investigación, la innovación y el desarrollo son importantes en cada organización porque recuerden que eso es, digamos que uno de los pilares, ay, perdón, uno de los pilares
importantes para el crecimiento de la innovación, por ejemplo, de un país. Entonces, cada organización, cuando invierte en innovación, desarrollo e investigación, lo que hace es ayudarle al país donde está a que genere conocimiento, a un conocimiento nuevo y digamos que a través también de las universidades que tengan convenio con esta empresa, generan nuevos procesos que ayuden a que la organización pues sea mucho más eficiente. Y el capital humano, pues son todas las actitudes, las aptitudes y las habilidades que las personas que trabajan allí tienen. Recuerden que cada persona es un ser aparte. Cuando nosotros tenemos diferentes perfiles profesionales, por ejemplo, en una organización, lo que hacemos es alimentar un conocimiento específico para que entre ellos generen conocimiento, para que entre ellos, digamos que generen procesos diferentes y ayuden a y ayuden a mi, digamos que a la propuesta de valor de la organización a que sea mucho más eficiente. Entonces, el proceso de la administración del conocimiento, ¿cómo funciona? Las tecnologías de la información permiten contar con herramientas que apoyan la gestión del conocimiento en las empresas, apoyando la recolección, transferencia, seguridad y administración de la información. Entonces, digamos que el primer eslabón del proceso es la creación. Este se refiere a socializar, externar y reflexionar el conocimiento, ya sea para generar nuevo conocimiento de la organización o sustituir uno ya existente. La adquisición. Interviene la búsqueda de localizar la fuente del problema o del conocimiento o bien injertar un conocimiento externo. Lo que yo les contaba, cuando tenemos un problema, por ejemplo, en algún proceso específico, yo trato de traer personas expertas que conozcan mucho de este proceso, ellas me ayudan a mirar qué es lo que pasa y digamos que con la ayuda también de las personas que conocen el proceso, cómo funciona al derecho y al revés, hacer un proceso totalmente diferente y digamos que encontrar la solución mucho más rápido. El tercer paso es el refinamiento del conocimiento. Se explica, se adapta, se organiza y se uniforma. Se evalúa y se analiza qué ha de conservarse y documentarse. Acá está, por ejemplo, todo el sistema de gestión de calidad. Lo que busca el sistema de gestión de calidad, cualquiera que ustedes vean, es poder, digamos que tener los procesos ya definidos y claros para que cuando una persona se vaya, una persona nueva llegue y le quede mucho más fácil adaptarse a este nuevo, digamos que a este nuevo ambiente y se pueda, pues, digamos que adaptar de una manera mucho más rápida para continuar el flujo normal de la organización. El cuarto paso es la memoria, la parte donde se forman los repositorios del conocimiento de la información. Recuerden entonces que hoy en día con los sistemas de información que cada vez son mucho más, digamos que mucho más grandes y mucho más, no sé, rápidos, lo que hacemos es guardar la información que realmente la empresa necesita, por ejemplo, como índices de venta, por ejemplo, como creación de productos. Y lo que esto me ayuda a mí es a tener una memoria histórica dentro de mi compañía para poder, digamos que algún día poder analizar esa información que tengo de años anteriores y poder, digamos que generar productos o procesos totalmente nuevos a partir de la información, digamos, ya disponible. El quinto paso es compartir o transferir el conocimiento. Poner a disposición de cualquiera el conocimiento, por otra parte, cuando se refiere a transferencia, es el conocimiento que se le transmite directamente a un colaborador en específico, lo que yo también les contaba al principio de la conferencia. Cuando una persona nueva llega, digamos que ya tiene un conocimiento teórico previo y una experiencia, y por eso, pues digamos que se contrató a la persona. Pero la organización siempre va a tener, digamos que una información, digamos que privada, para poder llevar a cabo cierta actividad. Lo que hacemos es poder compartir esa información para que la persona nueva que llegue, pues pueda unificar ese conocimiento y pueda proponer cosas mucho más diferentes y mucho más grandes dentro de la compañía. El sexto paso es la utilización del conocimiento en la organización. Entonces, este puede usarse para elaborar y generar innovación, conocimiento individual, resolución de problemas de forma colaborativa. Lo que busca este paso es entonces utilizar el conocimiento que ya está en la organización y digamos que poder transmitirlo a ciertas personas para que esas personas pues puedan estudiarlo, puedan hacer digamos una reingeniería de procesos y ayuden a mi compañía a tener digamos que procesos mucho más innovadores y digamos que mucho más adaptados a la tendencia actual del mercado. Y el séptimo paso es el desempeño de la organización. Entonces, esta incide en la gestión del conocimiento, en el desarrollo y el manejo de la organización. Entonces, yo como organización,
cómo estoy, por ejemplo, organizando la información que yo tengo acá, el conocimiento, digamos, que yo creo, y esto cómo yo lo comparto con las personas que trabajan para mí. En este modelo de tabla de gestión de conocimiento del personal, que es, digamos, el PKM, podemos, y, por ejemplo, analizar todo el tipo, por ejemplo, de las tres perdón, aspectos principales que participan en la gestión del conocimiento en cualquier organización. Entonces, por ejemplo, en los procesos tenemos la identificación, que es seleccionar, validar, filtrar y clasificar la información. El segundo es la participación. En este se comenta, se escucha, se habla y se conversa acerca del conocimiento o del proceso que tenemos, digamos que ya establecidos. El tercer paso es generar valor. Entonces, en esta es la interiorización o la conexión de la información, la externalización o la producción y su aplicación dentro de la compañía. Y la cuarta es compartir, que es distribuir, cooperar y colaborar, digamos que para poder generar conocimiento mucho más grande. Las tecnologías que podemos utilizar digamos, dentro de la compañía para generar conocimiento o para gestionar el conocimiento correctamente, pues digamos que ya todos ustedes la conocen, por ejemplo, como los mapas conceptuales, el social media, las redes sociales, los buscadores, por ejemplo, los navegadores de Internet. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí también la ofimática en la nube. Hoy en día, toda la información que las organizaciones tienen, pues la guardan en Drive, ¿sí? O bueno, en todas las nubes de información que se pueden encontrar pues en el mundo informático. Sí, entonces todo, por ejemplo, la parte de Excel, la parte de Word y eso, que nos ayudan a nosotros a poder, digamos que, almacenar la información y organizarla de manera mucho más organizada. Y las herramientas, pues ya todos ustedes la conocen, por ejemplo, Google, Facebook, Skype, Prezi, Twitter, Facebook. Google tiene muchas herramientas, entonces, por ejemplo, como Google Drive, Hangouts, etcétera, que lo que nos ayudan es a guardar este tipo de información para cuando yo la necesite más adelante, pues entonces yo la pueda buscar de una manera mucho más fácil y digamos que tenga acceso a cualquier persona de la organización. Ahora vamos a hablar entonces acerca de la gestión del cambio. La gestión del cambio organizacional es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo mediante el aprendizaje. Esta es la definición de FIRT del año 2004. Digamos que hay dos agentes importantes en la gestión del cambio. Entonces, el primer agente que encontramos son los agentes internos. Estos trabajan en la organización y son considerados aptos para liderar el proceso de cambio debido a su experiencia, competencias y nivel profesional en general. Las ventajas de poder tener un agente interno en la organización que promueva el cambio, entonces es, pues primero que conoce la organización con propiedad, día a día puede estar atento a la eficacia del proceso de cambio en general, pueden verificar constantemente cualquier variación dentro del proceso y su capacidad desarrollada dentro de la organización les hace competentes al nivel de cualquier consultor. ¿Por qué? Porque conoce muy bien la organización, conoce muy bien sus procesos y las personas. Entonces, digamos que entrar a pedir información a las personas es mucho más fácil porque las personas lo conocen, porque ya tienen cierta confianza de que él pueda trabajar dentro de mi compañía, dentro de mi proceso y lo pueda, digamos que, reestructurar y redefinir para hacerlo mucho más eficiente. Pero también tiene algunas desventajas, que es que no genera entonces credibilidad como experto debido a su relación cercana con el resto del personal, lo que les contaba, a pesar de que hay mucha confianza, digamos, dentro de la compañía, muchas personas pueden ver que esta persona pues no es, digamos, apta para poder rediseñar un proceso, ¿sí? Por X o por Y motivo, entonces digamos que siempre hay como una parte de celos de que por qué no me eligieron a mí si lo eligieron a él, por ejemplo, ¿sí? Y los directivos pueden entorpecer su proceso debido a su relación de autoridad sobre él. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un cargo de analista, pero, por ejemplo, yo tengo una experiencia muy buena en generar procesos nuevos y los gerentes, por ejemplo, digamos que no quieren ese cambio, no lo aceptan, pues porque soy el gerente, entonces usted me está a mí proponiendo cosas que yo no voy a cambiar, sí, entonces digamos que ahí el proceso se puede frenar mucho. La persona entonces va a quedar como corta a la hora de proponer, digamos que, propuestas diferentes. ¿Listo? Y la experiencia de esa persona pues puede limitarse solamente a la organización actual. ¿Sí? Muchas personas digamos que toda su vida profesional la han vivido en una organización y digamos que eso tampoco le da mucho bagaje de digamos, cómo proponer cosas diferentes si solamente ha tenido experiencia en un cierto tema específico.
Digamos que por eso es importante que una persona cuando llega nueva a la organización tenga conocimiento y tenga, digamos, experiencia en otras empresas, porque lo que me permite a mí es, digamos que, poder ver una manera mucho más amplia la necesidad actual de la organización y poder proponer, digamos que, acciones mucho más efectivas. Y el otro agente que podemos encontrar son los agentes externos. Estas son las personas ajenas a la organización que desarrollan este tipo de procesos para cualquier organización que les contrate. Pueden ser consultores. Sí, hoy en día pues todo el mundo los conoce como consultores y cuentan con mayor experiencia en que el consultor interno y generan mayor credibilidad y aceptación de su apoyo en los niveles altos de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Yo como agente externo, yo como consultor llego a una organización y a mí digamos que me van a creer mucho más fácil porque yo he trabajado en otras organizaciones, conozco otros procesos, puedo conocer también, por ejemplo, la competencia. Entonces, yo como gerente voy a creer más en esta persona porque es una persona que a pesar de que no conoce muy bien mi organización, conoce otras organizaciones y lo que yo puedo hacer es, digamos que, hacer un conocimiento mucho más amplio y mucho más, digamos que, mm, y mucho más, digamos que, adaptado a la tendencia actual del mercado. Sus ventajas, entonces, conocen las nuevas técnicas empresariales y nuevas tecnologías, son más innovadores porque tienen, digamos que, mucho más experiencia en otras organizaciones, suelen ser imparciales, entonces, digamos que aquí ellos no tienen nada que ver que es que a mí me cayó bien esa persona, que es que el proceso es el que yo lidero, que es que esto y lo otro, sino que simplemente ellos proponen, digamos que de una manera mucho más unánime. ¿Sí? Al estar desligado con la organización, entonces ellos son más libres y más abiertos a generar propuestas. Cuando una persona interna trabaja en la organización para hacer, digamos que algún proceso de cambio, pues digamos que no se limitan mucho porque pueden haber también conflictos personales a la hora de proponer, por ejemplo, un cambio o reestructuración en el organigrama de la organización. Algunas desventajas de los agentes externos, pues entonces es el desconocimiento a fondo de los detalles formales e informales de la organización, es decir, ellos no conocen a fondo en qué trabaja la organización, cómo funciona, cuando hay problemas, cuando hay, por ejemplo, dificultades, ellos no saben cómo actúa la organización y digamos que esto les toma tiempo adaptarse, digamos, a la nueva organización que ellos están trabajando. Porque tienen que conocer muy bien los procesos, tienen que hablar con las personas, tienen que saber cómo es su funcionamiento día a día. Sí, y digamos que también algunos equipos de trabajo pueden tener cierta antipatía cuando la persona viene y propone cambios dentro de su proceso, porque digamos que no los conocen, entonces ellos se sienten que esa persona pues está simplemente con el ánimo de sacarlos o de cambiar la planta, por ejemplo, la planta o el organigrama del proceso que están ejecutando. Las fases del proceso en el proceso de cambio son las siguientes. Entonces, la primera es definir responsabilidades, la segunda es diagnosticar necesidades frente al cambio, la tercera es preparar el liderazgo al equipo del personal, perdón, al personal del equipo, la cuarta es empoderar a los trabajadores para que sean participantes activos de, por ejemplo, del proceso nuevo que se va a implementar. Alinear la estructura, los procesos y los procedimientos organizacionales. Eso es importante porque con esto a la hora de, por ejemplo, de preparar a las personas, lo que yo hago es decirles con anterioridad qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Para poderlos, digamos que, darles una abrebocas de qué es lo que van a hacer acá y cuál es, digamos que, su función dentro del proceso de cambio que vamos a implementar. El sexto es capacitar y desarrollar habilidades en torno al cambio. Entonces, por ejemplo, yo voy a implementar un nuevo proceso dentro de mi organización. Lo que yo tengo que hacer es primero capacitar a las personas que están dentro de este proceso para que ellas puedan, digamos que, ser autónomas a la hora de soltarles pues ya las riendas del proceso nuevo. La séptima es aplicar el management emocional para evitar la resistencia al cambio. Las personas son muy resistentes al cambio. Cada vez que uno les dice a alguien, más que todas las personas, no sé, de 40 años para arriba, que hay un cambio en la organización, esas personas tienden a ver el cambio como, digamos, como una amenaza para ellos. Entonces, lo que toca hacer aquí es, digamos que, interiorizar muy bien en ellos que el cambio es para el mejoramiento de todos, ¿sí? Entonces, es importante poder transmitir como esa seguridad de que no va a pasar nada con su trabajo, sino que simplemente es importante eh,
este cambio para poder, digamos que, avanzar y ser más competitivos en el mercado. Y el octavo paso es retroalimentar al personal sobre el proceso. Entonces, por ejemplo, la persona que hace este tipo de cambios de la organización, lo que hace es acompañar por X tiempo el proceso y digamos que él analiza cómo es el comportamiento de las personas y cómo estas personas, digamos que se están, digamos que adaptando a este nuevo proceso. Es importante que esta persona que está, digamos, a cargo de este cambio, pues también de como las retroalimentaciones exactas a la hora de que estas personas vayan a hacer algo mal o hacer algo bien y pues digamos que sirvan también de agentes de cambio dentro del proceso que se está llevando a cabo. Entonces, el proceso de cambio básicamente tiene ocho etapas. El primero pues es el sentido de urgencia, entonces es qué es lo que tengo que cambiar ya, ¿sí? O cuál es, digamos, la necesidad primordial. Organizar el equipo guía, entonces las personas que están, digamos que interesadas en poder participar en este cambio o las personas que requieren este cambio dentro de la organización. Desarrollar el cambio de visión y estratégica, entonces cómo vamos a empezar a cambiar esa mirada del proceso antiguo y poderlo modificar para el cambio nuevo que se va a llevar a cabo. El cuarto es comunicar para obtener comprensión y aceptación. Entonces yo les voy a comunicar a ellos por qué es importante el cambio, qué es lo que vamos a llegar a hacer, cuál es su papel dentro de este cambio. El quinto es facultar a otros para actuar. Entonces estas personas van a servirnos a nosotros de agentes de cambio dentro de la organización y lo que nos van a ayudar es a transmitir que el cambio que se va a realizar es bueno y digamos que no va a perjudicar en nada por ejemplo, su estabilidad laboral. Producir éxitos a corto plazo, entonces trazar metas con el equipo principal de qué es lo que vamos a ir, digamos que mejorando y cambiando dentro de la organización y esto en qué va a impactar en el mercado para poder que el gerente vea que efectivamente el cambio que se está haciendo dentro de la compañía es el esperado. No ceder en el desempeño, entonces aquí toca, digamos, que las personas no simplemente se comprometan a transmitir el conocimiento y a, por ejemplo, a interiorizar, digamos, que las necesidades y los cambios nuevos, sino que también su desempeño sea constante y, digamos, que tengan un sentido de pertenencia constante dentro del proceso de cambio. El octavo paso es crear una cultura nueva. Con esa cultura nueva lo que yo hago es, como ya las personas están, digamos que adaptándose al cambio, lo que yo hago es generar una cultura organizacional mucho más diferente. Lo que las personas van a entender es que yo como empresario no quiero que ellas se vean afectadas, sino que ellas también se beneficien del cambio interno, por ejemplo, de un proceso, de un producto, y que ellas también van a ser, por ejemplo, líderes de estos cambios. Y así las personas, pues, por ejemplo, ya en la organización se van a sentir mucho más apropiadas acerca de qué es lo que necesitan. Algunas conclusiones que les tengo preparadas el día de hoy. Entonces, por ejemplo, la primera, la gestión del conocimiento se debe administrar propiamente dentro de las organizaciones con el fin de prever situaciones no comunes y orientar la planeación y prevención en acciones de mejoramiento continuo. Las organizaciones deben tener los riesgos informáticos identificados con el fin de conservar su información y el conocimiento intangible para asegurar la permanencia del mercado. La resistencia al cambio es una percepción propia de un trabajador o un equipo de trabajo de manera de mecanismo de defensa, que se origina como una expresión de su temor o inseguridad frente al cambio que se avecina. La resistencia al cambio es lo más, digamos que el escalón que más, digamos que las organizaciones tienen, porque a las personas les da mucho miedo cambiar. Lo que les conté, las personas siempre tienen el miedo de que si hay cambio, hay despido, hay disminución de salario, hay disminución de proyectos, por ejemplo, pero no, el cambio es bueno porque recuerden que si una empresa es estática, esa empresa tiende a desaparecer en el mercado, tiende a dejar de ser competitiva. Cuando una empresa eh, se adapta a este cambio, se adapta a las necesidades nuevas del mercado, lo que hace es que se está alimentando todos los días y está generando conocimiento nuevo para poder, digamos que afrontar las exigencias del mercado nuevo. Recuerden que todos los días, perdón, las fuentes de conocimiento cambian, hay nuevas tecnologías, hay nuevos, digamos, problemáticas sociales que afectan esta continuidad del negocio y lo que busca el cambio es eso, poder adaptar a la organización y a las personas a una nueva situación actual
y que pueda continuar en el mercado digamos que su propuesta de valor como estaba contemplada desde el principio. Esta es alguna de la bibliografía que utilicé para la presentación. Y nada, muchachos, entonces pues esta era la presentación que tenía preparados el día de hoy. Espero les haya parecido interesante y si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me la hacen saber. Y nada, muchachos, entonces así quedamos y muchas gracias por participar en todas las actividades y con esta videoclase me despido de todos. Espero pues hayan comprendido muy bien los temas y si no, pues entonces por favor me la hacen saber a través de Canvas para encontrar la manera de poderles explicar mucho más a fondo de qué todo es este tema de la perspectiva estratégica. Recuerden que la perspectiva estratégica es muy amplia y lo que pretende es preparar la organización para que pueda continuar en el mercado y pueda ser competitiva y digamos que sea líder de su producto o su servicio que ofrece en el mercado. Con esto me despido y nada, pues espero les haya parecido interesante. Chao.